Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Es un placer estar con ustedes de nuevo en su programa Hombres de Verdad, sus anfitriones, el pastor José Agüero y un servidor Marcos Peña. Y en el día de hoy, si Dios así lo permite, pensamos traer un tema que tiene que ver con la paternidad. La paternidad de los hombres, obviamente. Es un programa dirigido no exclusivamente, pero principalmente a hombres. Y nosotros creemos, por nuestra experiencia viendo personas, aconsejando, pastoreando, que así como hemos dicho en otras ocasiones que hay una gran crisis de masculinidad, esa crisis se manifiesta en diversas áreas y esto incluye el área de la paternidad. Así que en el día de hoy nosotros queremos empezar una serie viendo ejemplos bíblicos, es decir, personajes en las Escrituras y qué nos enseñan a ellos acerca de la paternidad. Va a haber algunos personajes que van a ser de ejemplo positivo, pero va a haber otros que van a ser de ejemplo negativo. Es decir, cuando uno habla de alguien como Elí, por ejemplo, fácilmente uno puede decir cómo no criar a los hijos. Exacto. Así que en el día de hoy, si Dios así lo permite, vamos a empezar con Enoc. Y aunque sabemos que no es un personaje del cual las Escrituras hablan de una manera abundante, eso no significa que no haya algunos aspectos que vemos o de manera clara o que podemos inferir. José, qué bueno que podemos estar de nuevo aquí con nuestros amables oyentes. Y aún damos gracias porque producción pensó en esto y nos parece un tema muy interesante. Así es. Yo creo que la mejor definición que podemos darle a esta serie es paternidad responsable. Uh-huh. Como nosotros, como los hombres cristianos, debemos asumir una paternidad responsable. Cooperar con nuestro Dios, porque Dios quiere que cada hombre que Él ha puesto en el hogar sea un representante de Él, y que sea un padre tan responsable como lo es Dios. Porque la figura de la Trinidad, de la divinidad, incluye mencionar el nombre, el rol de Dios como padre en tantos textos de la Biblia. No solamente como el padre de nuestro Señor Jesucristo en su encarnación, sino también el padre de todos nosotros, ¿verdad? Y hay tantas enseñanzas que quizás lo ideal sería que al final de esta serie podamos estudiar la paternidad de Dios. Me llegó la perfecta paternidad de Dios. Yo creo que así vamos a cerrar esta serie para que cada persona sepa que Dios nunca demanda nada que Él no lo sea. Así es. En su naturaleza. Uh-huh. Pero vamos a comenzar hablando acerca de un personaje y lo estaremos mirando en la medida de lo posible. Nos hemos puesto de acuerdo con eso, de que en la medida de lo posible vamos a comenzar con los personajes que aparecen en la Biblia como padres de forma cronológica. O sea que como anunció Marcos, vamos a comenzar a hablar de Enoc, y de Enoc vamos a hablar acerca del poder de una paternidad ejemplar. Cómo este hombre, con las pocas informaciones que se nos dan en las Escrituras, nosotros podemos afirmar muchas cosas de él, otras las podemos inferir de él y otras las podemos ver con mucha claridad acerca del resultado de lo que fue su influencia en la vida de sus descendientes, uh-huh. ¿verdad? Sobre todo, que eso hace mucho sentido con lo que más adelante el Señor escribió en otros libros de la Biblia, cuando ya Enoc no existía terrenalmente, pero como menciona mucho en el libro de Deuteronomio y otros versículos más. Así que vamos a hablar acerca de eso, del poder de una paternidad ejemplar, comenzando con la vida de Enoc. Marcos, ¿tú nos pudieras dar una indicación de cuál es la razón por la que inicial y fuerte, por la que se nos presenta a nosotros como creyentes, no primeramente como padres, sino como creyente, a Enoc, que lo hace un hombre ejemplar? Uh-huh. Yo creo que es un padre ejemplar, pero también es un creyente ejemplar, uh-huh. es un hombre ejemplar uh-huh. dentro de la descendencia de
Adán y Eva. Es interesante que la primera vez que este personaje aparece es en medio de una genealogía. Sí. Y normalmente a veces los creyentes cuando llegan a las genealogías y están leyendo su Biblia, las saltan porque empiezan a leer y fulano vivió y luego entró y llega un momento, pero ¿y para qué está esto aquí? No hay nada que sobre en las escrituras. Exactamente. Sin embargo, cuando uno se acerca a las genealogías, hay cosas que tienen que ser estudiadas de una manera más profunda. Pero no es lo que ocurre en el caso de Enoc. Es como si fuera una lámpara en medio de esta genealogía. Es como si uno viene leyendo y estuviera en letras rojas o en letra lumínica. Sí, se porque destaca. hace una diferencia tan grande expresando de Enoc algo que yo creo que todo verdadero creyente anhelaría. Soñaría con que Dios dijera eso de él. Ese debiera ser el anhelo de nuestros corazones. Dice una frasecita pequeña y corta, pero que hace una diferencia del cielo a la tierra. Dice que Enoc caminó con Dios. Y evidentemente cuando dice que caminó con Dios, no era que Enoc en la tarde hacía ejercicios y Dios descendía y caminaban juntos. No, es una frase que es bastante utilizada en las escrituras. Muy utilizada en la Biblia. Muy utilizada para hablar de aquellas personas que están cerca a Dios, que tienen una íntima comunión con Él, que le obedecen, que le sirven, que le adoran. Habla acerca de una relación estrecha. Y es interesante que no solamente dice que caminó con Dios, lo cual, como acabo de decir, si Dios dijera eso de mí, yo estaría pago. Yo no quisiera ninguna otra cosa más, porque eso es espectacular, ¿verdad? Pero precisamente caminó de tal manera que Dios hizo con Enoc algo extraordinario. Porque no es ordinario. Lo ordinario es algo que le pasa a una gran parte o a todos. Pero dice la Escritura que después que él engendró a hijos e hijas, dice que Enoc desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc es el único personaje junto con Elías, muchísimos años después, que la Escritura nos dice que no murió. Literalmente fue trasladado. Es como, claro, en el caso de Elías tenemos un poquito más de detalles. Sí. Nosotros no tenemos el detalle de cómo ocurrió con Enoc. Pero por Elías nosotros podemos saber que debe haber sido igualmente una traslación. En el caso de Elías, dice que Elías iba caminando y de un momento a otro descendió del cielo una carroza de fuego y se lo llevó. Eso debe haber sido impresionante. El único que estaba ahí fue Eliseo. El único testigo. Sí. El único testigo. Yo me imagino a Eliseo con los ojos desorbitados y el corazón a punto de salírsele. Bueno, no tenemos los detalles de cómo fue que ocurrió con Enoc, pero la verdad, no los necesitamos. El hecho de saber que Dios decidió llevarse a Enoc y no permitirle ver muerte, nos dice en qué tanta estima Dios tenía a este hombre. Y algo muy interesante, Marcos, y es el hecho de que dice en el libro de Génesis, hablando acerca de Enoc, dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Se está hablando de que, como tú bien decías, en la genealogía no aparecen detalles de los personajes que se mencionan. Casi nunca aparecen, muy pocos detalles aparecen. Pero aquí se inserta algo, y es que dice una cantidad de tiempo, 300 años caminando con Dios. 300 años documentado de un hombre que cada paso de su vida, que es a lo que se hace referencia, en el Nuevo Testamento dice que tenemos que andar como él anduvo, en el Nuevo Testamento dice que tenemos que andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, o sea, se está refiriendo a la manera de vivir, a la forma de vivir. Entonces, la manera de vivir de este hombre fue que este hombre siguió el camino de Dios, lo que Dios le trazó, en una época donde no teníamos nada escrito todavía de Dios. Pero sí había una revelación de Dios, como dice Romanos 1, y obviamente como vivió Abraham y muchos otros que vivieron antes de la ley. Entonces, pero
ese detalle, Marcos, que dice 300 años, es interesante porque, como tú dices, en la Biblia no hay nada que Dios ponga que no tenga un sentido para nosotros. Y esto lo tiene. 300 años viviendo, caminando con Dios, sin probablemente el Señor haber encontrado, diríamos, algún aspecto negativo en ese andar que no fuera resuelto, arreglado oportunamente con este hombre, y que Dios se deleite en ponerlo en su palabra. A mí eso es la parte que más me impresiona de Enoc, que Dios mismo se deleita en decir, este hombre caminó conmigo 300 años, este hombre vivió conmigo 300 años, este hombre vivió en una época prediluviana, que vamos a decir que siempre la maldad comienza con suficiente tiempo, pero vivió en una época prediluviana, donde el Señor tuvo que destruir a todo el mundo. Y es interesante, José, que eso no significa que él no anduvo con Dios antes de engendrar a Matusalén, pero sí es llamativo que no lo expresara antes, sino que lo expresa en el momento de engendrar a Matusalén. Y como tú decías antes de nosotros iniciar el programa, eso pudiera estar relacionado con su paternidad, porque dice que él vivió 65 y engendró a Matusalén. Pero bueno, Marcos, podemos también afirmar que no que pudiera, sino afirmar el hecho de que estamos hablando del poder de una paternidad ejemplar. Y ya tú y yo lo sabemos. No hay mejor manera de nosotros poder tener una paternidad ejemplar que no sea que nuestros hijos nos vean caminando con Dios. Exacto. No, eso sí es seguro. Eso es 100% seguro. Lo que es seguro es que influyó. Su paternidad fue ejemplar y que debió impactar poderosamente. Lo que nosotros estamos diciendo que podemos suponer o inferir es que el hecho de que diga que anduvo con Dios y lo diga después que engendró a Matusalén, no necesariamente significa que no anduvo antes. Pero ni que su conversión fue no, después. Tampoco. No. Pero quizás quisiera insinuar que el hecho de saber que tiene hijos, el hecho de tener esa conciencia de un hombre responsable, la importancia de dar un buen ejemplo a sus hijos. Claro. Es como estos creyentes que son buenos creyentes, pero seguro que tú y yo conocemos que siendo buenos creyentes, llega el momento donde se casan y tienen hijos y uno se da cuenta que cuando los hijos llegan, entonces es como que se convierte todavía en un mejor creyente porque le cae un peso de decir, bueno, antes solamente estábamos mi esposa y yo, nosotros nos conocemos de jovencitos, sabemos el tipo de creyente que son, pero ahora nosotros tenemos aquí en nuestro hogar unos ojitos que nos van a estar mirando, que van a estar interpretando todo lo que sale de nuestras bocas, lo van a estar interpretando a la luz de nuestras acciones. Así que nosotros sabemos el daño que hace decirle a los hijos una cosa y nosotros hacer otra. Eso es terrible. Así que hay creyentes que uno los ve que cuando asumen o cuando Dios les da el privilegio de ser padres, se solidifican todavía más. ¿Por qué? Porque son conscientes que ya en su casa tienen una gran nube de testigos, si son varios, y si es solamente uno, pues tiene un testigo que va a ser impactado positivo o negativamente por su ejemplo. Y que si tú quieres de verdad asumir una paternidad responsable y ya tú tienes conocimiento de Dios, eso debe afinar más. Y eso se lo decimos a cada uno de los hombres que nos ven y nos escuchan. Si usted tiene hijos, eso es una de las razones por las que usted debe caminar mejor con Dios. Hay muchas. Usted tiene que agradar a Dios, nosotros tenemos que agradar a Dios, nosotros tenemos que glorificar a Dios con nuestras vidas. Somos de Él, vivimos para Él. Somos de Él y tenemos que vivir para Él. Pero eso nos ayuda porque hay siempre factores que potencializan la necesidad que nosotros tenemos. Por ejemplo, Marcos, yo recuerdo un hermano de la iglesia que tenía muchos
le trajeron un jefe con el que comenzó el jefe a tener problemas, porque el jefe ahora, o uno de sus jefes, su jefe principal era el dueño de la empresa, por la posición que él tenía, pero trajo a la hija, que la hija venía con una posición de sustituir a su papá, pero la hija comenzó a crearle muchos problemas a él. Y él dice que alguien un día le sugirió, yo en tu lugar renunciaría para no vivir bajo esa presión de esa muchacha. Y él le dijo, ¿y cómo tú quieres que yo renuncie cuando de aquí depende el sustento de mis hijos? O sea, yo lo que voy a hacer es tratar de hacer las cosas mejor, tratar de, como es más joven que yo, ayudarla, pero yo estoy pensando en mis hijos. ¿Entiendes? O sea, eso me obliga a mí a ser mejor trabajador, a aprender a soportar cosas, porque de aquí depende el futuro de mis hijos. Entonces, si una persona puede hacer ajuste en su persona para no perder su trabajo y poder proveer para sus hijos, yo creo que eso también es una razón para nosotros hacer los ajustes del lugar en nuestra relación con el Señor, para que también no solamente glorifiquemos a Dios, nos beneficiemos nosotros de caminar con el Señor, sino lo más importante es que nosotros podamos ayudar e influir a nuestros hijos. Porque un escritor dijo que un hipócrita es una persona que es un buen cristiano en todas partes, menos en su casa. Wow, es así. Y eso sucede. Totalmente. Eso sucede con mucha frecuencia. Totalmente. O sea, exhiben una conducta aprendida, mental o racionalmente aprendida, pero realmente no internalizada. Uh-huh. Y cuando ya están en un ambiente que no es un ambiente donde tiene que hacerlo para guardar apariencias, uh-huh. Y es el hogar. Porque uh-huh. En el hogar, Marcos, es donde tú y yo somos lo que somos. Lo que somos. No hay otro lugar. José, cuando uno se casa, yo sé que se habla mucho de que uno descubre cosas nuevas. Yo no creo tanto en eso. Sin embargo, sí es evidente que cuando uno se casa se van a dar situaciones que nunca antes se le habían dado. Porque no es lo mismo vivir como soltero en su hogar, uh-huh. que la relación con los padres es diferente, a las demandas que trae vivir con una persona que la relación es tan estrecha que se convierten en uno, porque esa es la visión que tiene la palabra. Somos uno. ¿Qué sucede? Que muchos creyentes se dan cuenta que tenían áreas pecaminosas que nunca habían tenido la oportunidad de que fuera tentado por ahí, porque nunca había tenido un contexto así. Bueno, con los hijos sucede lo mismo. Sí. Los hijos son capaces de sacar lo peor de nosotros. Uno está acostumbrado a ser muy metódico, a ser una persona organizada. Resulta que se casa con una esposa que también es así. Y uno tiene su casa de lo más organizada, todo muy sistemático. Y de un momento a otro llegan los hijos. Y cada uno viene con su personalidad. Independientemente de que cada uno, sin excepción, viene con una inclinación pecaminosa. Sí. Todos. Pero aparte de eso, vienen con su propia personalidad. Y resulta que nos sale un hijo bohemio desde chiquitico. De esos hijos que son artistas, que el orden, eso es una labor gigantesca, lograr avances allí. Y entonces llega un momento donde tenemos 2, 3, y ese local que es nuestra casa, que nosotros teníamos, que sentíamos que estaba todo en orden y bajo control, de un momento a otro nos damos cuenta que parece que es un caos. Eso va a molestarnos, eso nos va a desajustar. La pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a reaccionar? Nosotros tenemos 2 opciones. O nosotros reaccionamos negativamente respondiendo y siguiendo los dictados de nuestras propias personalidades, o nosotros reaccionamos piadosamente preguntándonos en todo momento cómo debo comportarme ahora, cómo debo conducirme, cómo debo de reaccionar ante esto, preguntándonos cómo la Escritura quiere que yo reaccione. Lo que quiero decir es que cuando los hijos llegan, el contexto familiar se hace diferente y o nosotros decidimos responder adecuadamente y eso nos va a hacer comportarnos como creyentes maduros,
o nosotros vamos a empezar a mostrar debilidades en áreas que nunca antes habían salido. Así que sí, los hijos pueden sacar de nosotros lo peor, pero ¿saben qué? Si nosotros amamos al Señor, debemos permitir que los hijos sean un instrumento en las manos de Dios para sacar de nosotros lo mejor. Ha llegado el tiempo de una pausa. Por favor, quédense con nosotros. Retornamos en breve. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Estamos de nuevo aquí hablando acerca de Paternidad Responsable, una serie en la cual vamos a estar analizando, si Dios así lo permite, estudiando los diferentes modelos de paternidad en las Escrituras para copiar aquellos que son ejemplares y para evitar aquellos que fueron perjudiciales, pecaminosos, negativos. En el día de hoy estamos hablando de Enoc. Y José, decíamos cómo los hijos son un instrumento en las manos de Dios, o pueden ser un instrumento en las manos de Dios para acercarnos más a Él. Porque cuando, entre muchas otras circunstancias, nosotros nos acercamos a Dios, cuando nos sentimos incapaces, cuando vemos que estamos perdiendo el control y nos damos cuenta que no tenemos el control total, cuando salen pecados que nosotros ni siquiera sabíamos que estaban allí y empezamos a tener molestias. Seguro que tú has visto casos de padres que tienden a ser de una personalidad tranquila, flemáticos, tranquilos, apacibles, y de un momento a otro empiezan a perder la paciencia con los niños, empiezan a exaltarse. Un padre creyente así dice, no, espérate, que yo ni siquiera soy así. Entonces tú tienes dos opciones, o tú te dejas llevar, o tú empiezas a trabajar con tu carácter para hacerlo cada vez más parecido al de Cristo y darle un buen ejemplo. A eso es que quiero llevar. He estado reflexionando sobre todas las cosas buenas que has dicho. Primero, Marcos, Lutero decía que el matrimonio es la escuela del carácter. Y junto con otro autor también decía que el matrimonio va a sacar lo mejor y lo peor que hay en nosotros. Y tú decías que los hijos van a sacar lo peor que hay en nosotros. Eso pueden. Lo van a hacer, Cucho. Marcos, lo van a hacer. Lo van a hacer. ¿Tú sabes por qué? ¿Sabes por qué lo van a hacer? Porque hay muchos males que tenemos nosotros en nuestra personalidad. No importa que seamos cristianos. Lo tenemos. Males. Y cuando llega un momento en el que las acciones de otros, puede ser de otra persona, pero específicamente en los hijos, es que tú te das cuenta quién es quién. Cuando una persona está bajo presión, es que tú te das cuenta quién es quién, porque va a sacar lo que hay. Así es. Entonces, que saque lo peor de nosotros, eso va a ser una advertencia para que ese padre cristiano se dedique a ser un hombre espiritual diciendo, Señor, cuando mi hijo hizo esto, me salió esto, que ni yo sabía que yo era así. Te estoy orando, Padre, para que tú me quites eso, y que todo lo que salga negativo, que ese padre lo vea como una circunstancia que la providencia de Dios ha creado para que sepamos que eso tenemos que sacarlo ahora para que no siga influyendo en la vida de nuestros hijos. Porque nosotros somos el resultado, cuando llegamos a casarnos y a tener hijos, somos el resultado de muchas cosas. De muchas cosas. Tú decías de la genética, como dicen, ¿verdad? Cada cual trae de la genética espiritual, que es que todos somos pecadores, ¿verdad? Esa es nuestra genética espiritual. Y de diferentes maneras se va a manifestar esa genética espiritual. Viene la genética humana, ¿verdad? De los temperamentos, de la manera en que cada cual es. Pero lo que más influye es el hogar de donde nosotros venimos. Y la mayoría de nosotros, lamentablemente, criamos a nuestros hijos con el modelo
con la influencia del modelo bajo el cual fuimos creados. Y eso es algo que, según como se ha estudiado, son aspectos inconscientes, que cuando son negativos, Marcos, ellos le llaman daños intrapsíquicos. O sea, que están tan dentro de nuestra mente que nosotros no somos conscientes de eso. Y eso nos debe ayudar, a mí me ha ayudado mucho, el hecho de poder identificar actuaciones que me salen en momentos de crisis o de situaciones con otras personas. Yo años atrás, por un incidente mientras guiaba, que yo al final le dije al Señor, ay Señor, yo no debí reaccionar así. Yo comencé a orar al Señor y a decirle, Señor, en todas las áreas de mi vida, ayúdame a ser un hombre como nuestro Señor Jesucristo, manso y humilde de corazón. Tengo años pidiendo eso. Como ejemplo te puedo dar que cuando yo ando en la calle, por naturaleza ya de Dios, soy el chofer más caballeroso, pase, me paro para que cruce el gato, me paro para que cruce la persona mayor. Si alguien está insistiendo en entrar, como tú sabes que es el tráfico en nuestro país, yo dejo entrar por lo menos uno, ¿verdad? Porque el tráfico no te permite dejar entrar una fila, porque los de atrás se van a molestar contigo, y con razón, porque aquí no hay mucho orden en cuanto a eso. Pero lo bueno es cuando yo lo veo eso en mi relación con mis hijos y con mi esposa. Y por eso yo le digo que cada aspecto negativo que sale es algo positivo para la vida espiritual, si tú lo interpretas de esa manera. Si tú lo interpretas como una forma de tú darte cuenta de que es un área donde Dios tiene que trabajar y pedirle a Dios que te ayude a cambiar eso. Y tenemos que ir a la Biblia, y por eso estamos trayendo todos estos elementos que tienen que ver con paternidad responsable, y es la razón por la que hay que siempre leer las Escrituras, porque nos va a ayudar a tener un modelo de paternidad diferente al modelo de paternidad que muchas veces venimos nosotros. El modelo de paternidad de mi padre no es un modelo de paternidad en el que yo te puedo decir que influyó, no cosas negativas, gracias a Dios, pero yo no puedo decir que influyó positivamente por esto o aquello que él hizo o dijo. Fue un padre, fue un proveedor, fue un buen hombre, no me quejo de eso, tuvo un buen trato para conmigo, pero estamos hablando de que cuando tú caminas con Dios, cuando tu influencia dominante en tu vida es Dios, tú vas a ser una influencia dominante en la vida de tus hijos. Porque hay un autor que citábamos que se llama Jairo Calvajar, que él dice que la influencia que ejercen los padres sobre los hijos es determinante para el éxito o el fracaso de ellos. Que aunque muchas veces en el aspecto espiritual, en el aspecto moral, en muchos aspectos, ¿verdad? Yo he conocido padres, excelentes hombres y buenos padres, y al final les salió un hijo que uno mismo se pregunta, pero y ellos mismos se preguntan, pero Señor, si yo he hecho, y yo he tratado casos así, yo he tratado casos así, que yo mismo conozco la historia de esos padres, desde antes, conozco uno que yo los casé, óyeme, y son personas ejemplares, y que han hecho su trabajo de paternidad, sobre todo porque viven fuera del país, y en una ciudad donde o tú estás obligado a ser un buen padre o vas a ser un mal padre, porque tiene que determinarlo. Y batallando con uno de los hijos de una manera tan irracional, que yo sé que nuestro buen Dios en su momento va a hacer su obra. De manera que venimos, hermanos, con un modelo no muy bueno, pero nosotros tenemos todos estos modelos bíblicos. Y ya comenzando con este personaje, yo le puedo decir de una cosa: lo que capacita a un hombre a ser un buen padre y tener una paternidad ejemplar, el primer requisito es que tú aprendas a caminar con Dios. Gloria a Dios, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si tú no caminas con Dios, tú podrás ser ejemplo en muchas cosas, pero no en la principal. No. Porque a fin de cuentas, como dice el Señor Jesucristo, ¿de qué le vale al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? O sea, ¿de qué vale que tus hijos salgan buenos ciudadanos, buenos trabajadores, buenos hombres, si no conocen al Señor? Y si alguien
no conoce al Señor, no puede traspasar ese conocimiento a sus hijos. Así que un padre que quiere instruir a sus hijos, educarles, criarles de la mejor manera posible, el mejor legado que puede darle es un legado de un ejemplo sin lugar a dudas de una persona que anda con el Señor. ¿Ustedes se imaginan lo que debe haber sido para los hijos de Enoc ver a su papá teniendo relación con el Señor? No, pero la palabra de Dios siempre está en la boca de papi. Cuando a nosotros se nos ocurre una idea, vamos a hacer esto, siempre tiene un pensamiento, no, porque el Señor, creo que eso no es adecuado, al Señor no le agrada esto, tú sabes que aquí en este hogar no se hace de esa manera. ¡Wow! ¡Qué impactante! Ahora, José, algo que tú mencionaste fuera antes de empezar el programa, pero que pienso que es interesantísimo y quiero elaborarlo un poquito. Cuando nosotros vamos a el Nuevo Testamento y se nos habla de la responsabilidad que tienen los hijos, dice que los hijos deben de obedecer y honrar a sus padres. Pero la manera en que el apóstol Pablo lo expresa en Efesios 6 es diciendo: hijos, obedeced a vuestros padres, y añade, porque es el primer mandamiento con promesa. Cuando Enoc vivió, todavía no había sido dada la ley, faltaban cientos de años. Sin embargo, esa es una verdad absoluta. Pero ¿cuál es la promesa para los hijos? Exacto. La promesa para los hijos dice: obedece a tus padres para que te vaya bien, bienestar, y para que seas de larga vida sobre la tierra. ¿Enoc fue el papá de quién? De Matusalén. De Matusalén. En el registro bíblico es la persona que más años ha vivido. Claro, cuando usted lee la genealogía, usted se da cuenta que en esa época la vida del hombre era mucho más alta que la que es ahora. Con el paso del tiempo fue descendiendo y el Señor más adelante explica por qué. Pero el punto aquí es que aún entre aquellos longevos que nosotros vemos en Génesis capítulo 5, nosotros vemos que el papá de Matusalén, del hombre que más vivió, en otras palabras, del hombre que más largos días tuvo, fue un hombre que caminó con Dios. En otras palabras, podemos deducir que muy posiblemente ese ejemplo fue seguido por Matusalén y por eso el Señor le concedió larga vida. Pero Marcos, ahí, mientras tú hablabas, me estaba riendo, pensando en algo que recientemente estaba estudiando por una enseñanza que tengo que dar a un grupo de padres. Dicen que los primeros 8 años de la vida de los hijos son los años donde más formativos, se forma determinantes. Todo se forma, todo. En el libro de Proverbios dice: instruye al niño en su camino. En el libro de Segunda de Timoteo habla y dice también de que Timoteo desde la niñez ha sabido las escrituras. Entonces estamos hablando de que hoy en día se está hablando de los primeros 8 años de la vida. Y eso podemos alargarlo un poquito, bueno, los primeros 8 años de la niñez, pero si se refuerza eso en la segunda infancia, que es hasta los 11, y después en la adolescencia, wow, ese muchacho no se va a apartar. Estamos diciendo entonces que un niño a la luz de hoy necesita a lo menos 18 años de tener la buena influencia de sus padres. Marcos, pero Matusalén tuvo esa influencia 300 años. ¿Tú puedes imaginarte eso? Wow. Estamos hablando de la tercera parte de su vida. Si él vivió 969, es un poquito menos que la tercera parte de su vida. Y estamos hablando de 300 años literales. Entonces estamos hablando de la persistencia de un creyente, de un hombre, de un padre, caminar su vida con el Señor frente a sus hijos lo más que pueda. Porque mira, mi hijo mayor tiene 40 años. Ya él tiene definido todo, la influencia mía, él es responsable de todo. Pero yo te aseguro, Marcos, porque ya yo lo he visto, que si Dios, que yo siempre le oro a Dios que me ayude a ser el creyente y el hombre de Dios santo, consagrado. Yo sé, Marcos, que si lamentablemente, yo sé que Dios no lo va a permitir, algo malo pasar en mi vida,
puede influir negativamente en mi hijo, aunque tiene 40 años. Sí. Entonces estamos hablando de que nuestros hijos no es solamente los primeros 8 años, que son lo más importante. No es los primeros 18, que ya después son mayores de edad. Es que tiene que ser algo continuo. Porque eso ayuda aún el hijo descarriado, al hijo apartado, al hijo que tú lo enseñaste bien, al hijo que tú lo formaste bien. Y que después, cuando ya era mayor, se apartó. Pero él ve a papá caminando bien, y papá el buen hombre de Dios, y el papá orando por él, y papá haciendo eso por él, lo puede traer al camino. Así es. Como ya encontramos ejemplos en las Sagradas Escrituras. De manera que estamos hablando de una persistencia de caminar con Dios que va a beneficiar al creyente, Enoc, que fue llevado por Dios por eso, como seremos un día nosotros llevados por el Señor cuando Cristo venga a buscar a sus hijos, por ser hijos de Él y caminar con Él. Pero también dice la palabra de Dios que le va a dar largura de vida a nuestros hijos, porque el libro de Deuteronomio está lleno de eso. Después de Proverbio, Marcos, tú y yo que siempre estamos preparando enseñanza para padres y todo eso, yo me la paso de Proverbios a Deuteronomio, Deuteronomio a Proverbios, porque Proverbios es el que más énfasis hace para que le vaya bien a tus hijos, después de ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Y qué podemos añadir, Marcos? Ya hemos visto el resultado en Matusalén, por lo menos un resultado, no se nos dice espiritualmente nada, pero de él, pero ¿qué nos dice de su descendencia, de la descendencia de Matusalén? Que siguieron teniendo larga vida. O sea, hubo un grupo, todavía dice que Matusalén vivió y engendró hijos e hijas. Y ese ejemplo, o sea, perduró, el ejemplo de Enoc, perduró hasta hacer influencia a sus nietos, a los hijos de Matusalén, porque a veces nosotros nos olvidamos y nos perdemos. Pero cuando empezó Matusalén a engendrar, él empezó a engendrar a los 82 años, Matusalén. Eso significa que su papá Enoc estaba vivo. Sí. O sea que esa vida ejemplar de Enoc tiene que haber afectado no solamente a Matusalén, sino a sus nietos, bisnietos y quién sabe si tataranietos. Bueno, ahí es donde vamos. Mira, Enoc, su primera generación fue Matusalén. Y luego dice en el capítulo número 5 lo siguiente, que después de él, entonces engendró caminó con Dios y engendró a Matusalén, y luego Matusalén engendró a Lamec, ese es el nieto, y luego dice la palabra que Lamec vivió 182 años y engendró un hijo y llamó el nombre Noé. O sea, el bisnieto. Noé era bisnieto de Enoc. ¿Y qué pasó con Noé? Que la escritura también dice de Noé que caminó con Dios. Exactamente. O sea, que es un ejemplo que perdura, que puede perdurar por generaciones. Es que la palabra de Dios lo dice. Dice, estas son las generaciones de Noé. Varón justo era Noé. Esta dice, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, dice en Génesis, el capítulo 6 y el versículo 9. Primero, menciona dos cosas que son dignas de destacar. Primero dice la Biblia que caminó con Dios, que aprendió a ser un varón justo. Pero también dice la palabra de Dios aquí, que con sus generaciones. Wow. Ahora estamos hablando, Marcos, de que él era el bisnieto, y el tataranieto fueron Sem, Can y Jafet. Y esos tres. Y eso es uno de los personajes que vamos a tratar. Eso iba adelante. A decir que alcanzó a Noé y uno se pregunta, ¿y entonces cómo Noé traspasó ese legado de su tatarabuelo? Lo vamos a ver más eso adelante. Es lo que nosotros vamos a ver en nuestro próximo programa, porque ya el tiempo se nos ha ido. Pero seguiremos analizando paternidades de hombres en las Escrituras, y si Dios lo permite, en nuestro próximo programa estaremos viendo a Noé como un padre. Que Dios les bendiga
y espero que usted se entusiasme en comenzar. De aquí a cuando va a ser el próximo programa, de aquí a una semana, usted tome la meta de decir, yo como padre voy a comenzar a caminar con Dios. Amén. El Señor les bendiga y gracias por estar con nosotros. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.